Soy Germán Bianchini y en este video les voy a comentar algunas cuestiones relevantes acerca del costo en las comunicaciones en las arquitecturas paralelas. Una cuestión que tenemos que tener muy presente es que cuando estamos hablando de comunicaciones, el overhead más importante que vamos a tener tiene que ver justamente con que las comunicaciones se realizan a través de mensajes que viajan por la red de interconexión de las computadoras. Los factores más importantes que tenemos dentro de estas comunicaciones van a ser el modelo de programación, o sea, si estamos trabajando con descomposición de dominio o descomposición funcional, tendremos que elegir modelos de programación distintos. Por ejemplo, paralelismo de datos, master worker, paralelismo funcional. Depende de la elección que hagamos, esto va a afectar de alguna manera el costo. La topología de la red, obviamente, ya que dependiendo de cómo sea la interconexión de todos los nodos que conformen nuestra estructura de computadoras, todo nuestro sistema, esta topología nos va a afectar la cantidad de enlaces por las cuales van a tener que viajar los datos en ella. El manejo de los datos, cómo vamos a plantear el ruteo dentro de esta topología, también va a ser posiblemente un tipo de decisión que debamos tomar y que afectará el buen o mal desempeño de nuestros sistemas. Cuando pensamos en el costo de las comunicaciones, nos encontramos con que hay algunos factores o parámetros que son los que van a afectar, o mejor dicho, los que tendremos que tener en consideración para hacer un análisis de qué tanto afecta a nuestro sistema. El primero de ellos es el tiempo de startup o startup time, que va a ser el tiempo que va a requerir preparar el mensaje, o sea, todo lo que tiene que ver con la gestión del mismo, tanto al comienzo como cuando se reciba. ¿Qué es lo que incluye este tiempo? Por ejemplo, agregar un header, trailer, información de corrección de errores, ya sea a nivel de mensaje, a nivel de paquete, ya vamos a ver cómo cambia todo esto. La elección del algoritmo de ruteo, distintos aspectos que todos van a estar considerados dentro de este tiempo. Startup Time o TS, lo vamos a denotar. Otro parámetro es el per hop time o el tiempo por salto, que va a ser simplemente el tiempo que va a demorar en viajar el header, que representa una parte de nuestro mensaje, pero va a ser el tiempo en que este header viaje entre dos nodos. Ese salto, ese viaje va a ser TH. Finalmente tenemos el tiempo por palabra, per word transfer time, el cual va a ser la unidad de tiempo que va a demorar una palabra de nuestro mensaje en viajar justamente por un enlace. O sea que si nuestro ancho de banda, nuestro canal es de R palabras, el tiempo TW va a ser 1 sobre R, que va a ser el tiempo que va a demorar en atravesar ese enlace. Teniendo presente estos parámetros, podemos analizar y comparar distintas técnicas de ruteo. La primera que veremos es Store and Forward, que si lo pensamos es como si fuese el sistema tradicional de envío postal. Cuando uno envía una carta, esta viaja a un destino lejano, va pasando por distintos lugares y ese tiempo total va a ser justamente la suma de cada uno de esos viajes o traslados parciales. Lo mismo sucede con esta técnica de ruteo. Si imaginamos que tenemos 5 nodos desde P0 a P4, vamos a tener, y suponiendo obviamente que nuestra topología de red obliga que el mensaje deba pasar por todos estos nodos para que tenga sentido, van a haber 4 enlaces, 4 traslados que va a hacer ese mensaje. El primero va a ser el tiempo que va a tardar entre P0 y P1, el segundo entre P1 y P2, y así sucesivamente hasta llegar al nodo 4. Esta técnica considera que el tiempo de la comunicación va a ser justamente la suma de todas estas porciones de tiempo particulares. Lo vemos en esta expresión. Tiempo de comunicación va a ser el tiempo de startup, la preparación al comienzo y al final, más el tiempo en que tarda en viajar el header, habíamos dicho que ese era otro de los aspectos a considerar, más el tiempo por palabra por la cantidad de palabras que tiene el mensaje. Y todo esto, finalmente, multiplicado
por L, que es la cantidad de enlaces. En este ejemplo sería por 4. Otra técnica de ruteo es el empaquetado, el packet routing. Es similar al anterior, pero lo que vamos a hacer en este caso para reducir, siempre lo que estamos tratando es de minimizar los tiempos de comunicación, es dividir los mensajes en paquetes. Entonces, aquí lo que vamos a ganar es que al enviar un mensaje, supongamos que lo estamos partiendo en dos, enviamos el primero y cuando estamos enviando el segundo, ese tiempo se va a solapar con el envío de ese primer paquete desde el siguiente nodo hacia el sucesor. Y de esta manera vamos a conseguir un solapamiento en parte de la comunicación y por lo tanto una reducción en el tiempo total. Si esto lo pensamos a otro nivel, dividiendo nuestro mensaje en una mayor cantidad de paquetes, vamos a conseguir lo siguiente, que es un mayor nivel de solapamiento y por lo tanto un tiempo total mucho más chico. Idealmente esto parece muy interesante y muy prometedor, pero obviamente cuando tenemos que hacer todas estas gestiones se nos van añadiendo tiempos adicionales. Es decir, vamos ganando tiempo porque logramos el solapamiento en el envío del mensaje, pero también vamos a ir añadiendo tiempos extra que tienen que ver con toda la gestión, la división en paquetes, el envío de códigos de corrección para cada una de estas partes individuales en las que hemos ido dividiendo nuestro mensaje original. Veamos entonces qué sería esta expresión del tiempo de comunicación. Ahora va a tener nuevamente el tiempo de startup, vamos a tener el tiempo de empaquetar todo el mensaje, o sea, toda esa división, el tiempo en que el primer paquete alcance el destino, más el tiempo en que el resto de los paquetes lleguen hasta el nodo destinatario. Aunque la expresión sea más compleja, si la reducimos y de alguna manera dejamos de lado aquellos costos que pueden ser despreciables respecto de los costos mayores, bueno, nos queda una expresión similar a la anterior, pero que en tiempo total va a ser inferior en costo. Esta técnica de ruteo también se puede mejorar, logrando la que se llama cut-through routing, que lo que hace es, de alguna manera, agregar un cierto conjunto de restricciones adicionales que, por ejemplo, lo que hacen es forzar una secuencia de entrega en vez de que haya una cierta decisión, una cierta inteligencia en cómo se va realizando el switcheo por los nodos para que lleguen los paquetes al destino, se fuerza una y directamente se elimina toda esa decisión en el medio. También podemos ir quitando información de corrección de errores del mensaje o de los paquetes. Estas son decisiones que hay que tomar. Y de esta manera vamos a ir quitando costos adicionales. Así lo que se logra es que estos pequeños paquetes ya no se llamen paquetes justamente, sino se van a llamar fleets, que son Flow Control Digits. O sea que van a ser como una suerte de paquetes más livianos en donde no va a haber información o overhead adicional. Llegando nuevamente a una expresión similar a la anterior, pero que tendría que, si la reemplazásemos por un tiempo concreto, tendría que ser menor. Bien. ¿Y qué sucede cuando tenemos que pensar en los costos, pero en memoria compartida? Aquí nos encontramos con un problema distinto que lo transforma en una tarea compleja o dificultosa, dado que hay muchos aspectos que ya escapan al programador, ¿no? Es decir, aquí ya es parte del sistema quien decide cómo se van a gestionar muchos de los accesos a la memoria, cómo va a ser el tema de la caché, cómo va a fallar y cómo vamos a encontrar caché trashing cuando la caché esté llena y no estén los datos que estemos buscando, de qué manera se va a sobreescribir. Empiezan a aparecer un montón de factores que son muy difíciles de tener en cuenta a la hora de analizar nuestro sistema. O en el caso contrario, por ejemplo, siguiendo en la línea del que sucede con la memoria caché, hay sistemas que hacen una prebúsqueda de instrucciones o datos y esto de alguna manera nos puede estar engañando y dando la sensación de que nuestro sistema es muy eficiente, pero en realidad es el sistema operativo quien gestiona el acceso a la memoria que nos está dando las ventajas y unos tiempos reducidos.
Por lo tanto, aunque cualquier modelo de costo tendría que tener todas estas consideraciones presentes a la hora de hacer un análisis, en realidad cuando estamos trabajando en este tipo de memoria se torna un tanto complejo considerarlo finalmente. Bien, en términos generales entonces, cuando estamos hablando de limitaciones de la memoria, el rendimiento de nuestro programa va a depender de un par de cuestiones. La velocidad de los procesadores y la habilidad justamente del sistema de gestionar esta memoria para proveer los datos a los procesadores y los procesos obviamente que los están requiriendo. Como estaba mencionando anteriormente, va a depender de la cantidad de niveles de caché que tengamos, de qué características tenga la memoria principal y de cómo sea la latencia y el ancho de banda que tengamos en nuestro sistema. Concentrándonos en esos puntos, mencionemos esto que es simple, digamos, es una idea básica, pero es importante tenerla en cuenta. La latencia, hay que recordar que es el tiempo que transcurre para satisfacer una solicitud, es decir, entre el momento en que se pide hasta que eso comienza. Mientras que el ancho de banda va a ser la máxima cantidad de datos que van a poder transmitirse por un medio de comunicación. Trazando una comparación, una analogía, podríamos suponer esta situación, ¿no? Acá tenemos un bombero apagando un incendio y queremos analizar en esta situación del mundo real qué sería la latencia y el ancho de banda. En este caso, pensando en la manguera contra incendios, la latencia va a ser el tiempo que va a tardar el agua en salir desde que se abre el grifo hasta que llega al extremo de la manguera. Eso es el tiempo de latencia, lo que tarda en proveerse ese servicio. Mientras que el ancho de banda va a ser el caudal de agua, es decir, la capacidad de agua que vamos a obtener a partir del momento en que se haya cumplido ese tiempo de latencia. ¿Sí? En este caso con la manguera dependerá del diámetro que tiene y por lo tanto el caudal va a venir vinculado con ese aspecto. Por lo tanto, ante la pregunta, siguiendo con este ejemplo de cómo podríamos apagar incendios de mayor tamaño, uno sería, bueno, disminuyendo la latencia. Y disminuir la latencia en este caso significaría, por ejemplo, aumentar la presión del hidrante o acortar la longitud de la manguera, si fuese una posibilidad. La otra forma, respecto del otro aspecto, que es el ancho de banda, sería aumentar el ancho de banda. Y en esta analogía, ese aumento se vería dado por utilizar una manguera de mayor diámetro o tener un hidrante, digamos, de donde sale nuestro flujo de agua con mayor potencia. En próximos videos seguiremos analizando cuestiones que tienen que ver con la arquitectura de las computadoras de los sistemas paralelos. Muchas gracias.